Buenas tardes, mi nombre es Fabián Gómez, estudiante de Zootecnia de la Universidad de la UNAD, sede de San José del Guaviare. Hoy vamos a realizar la actividad que corresponde a la asignatura de Cultura Política sobre los conocimientos básicos de la cultura política en nuestro departamento. Entonces vamos a consultar un poco con la ciudadanía a ver cómo están claros esos conceptos en nuestro departamento. La cultura son las características que enmarcan a un grupo social, a una comunidad, sus raíces, sus expresiones y también lo que lo lleva hacia una perspectiva de futuro y lo que también lo ata a unas raíces de antaño. La cultura es esa manifestación que recoge todos los aspectos que caracterizan y definen a un pueblo, ¿sí? Esos aspectos sociales, los aspectos, diríamos, gastronómicos, los intercambios al interior de los valores, usos, tradiciones y costumbres que caracterizan un pueblo. Para mí, cultura son las características que diferencian a una sociedad de otra. Por ejemplo, la forma de hablar de los paisas con la forma de hablar de los llaneros puede ser un gran ejemplo. La política es el arte de gobernar, el arte de liderar los procesos sociales, los procesos de los grupos sociales. Política es como todos esos aspectos que recogen la forma de gobierno y la forma de llevar a cabo la administración interna de los pueblos o las sociedades, ¿sí? La política, pues, que tuvo origen en Grecia, en la antigua Grecia, el vocablo de polis, ¿sí? La forma de administrar al pueblo, ¿sí? Entonces la política y todas las manifestaciones que se dan en la política, todos aquellos que va orientado al gobierno y a la administración de los pueblos. Políticas son los lineamientos, normas que se establecen para solucionar una problemática. La cultura política, si mezclamos los dos términos de los que acabamos de hablar, sería la forma tradicional o la forma en la que se espera que las organizaciones sociales, que los grupos sociales sean dirigidos. Y no solamente lo que se espera de cómo deben ser dirigidos, sino la manera en cómo se dirigen a los diferentes grupos, dependiendo también de sus raíces y de sus expectativas de futuro. Es específicamente ese cúmulo de aspectos culturales que se engloban en la forma de gobierno de los pueblos. Entonces, si tenemos una cultura, diríamos, apropiada, pues ese pueblo va a crecer, ese pueblo va a empoderar aspectos buenos de la política. En cambio, que si nos desviamos como lo estamos viendo en nuestras sociedades actuales, pues esos aspectos van a ser negativos y no van a permitirle el desarrollo integral y desde luego la parte de las manifestaciones, la máxima expresión de la política, que es el hacer feliz a los seres humanos y el respeto por todas las relaciones humanas, las relaciones culturales y los valores que se dan al interior de ese pueblo. Entonces la cultura política en sí es como la manifestación más genuina de esos valores que llevados a la política. Cultura política son los principios que tienen en cuenta los electores y los candidatos a la hora de escoger, pues, un gobernante.
La política se refleja en todos los entornos, la cultura política obviamente también se refleja. Lo que pasa es que empieza a ser tema de conversación hoy por hoy, 1 o 2 meses antes de una elección. Entonces se tiene considerado, o a veces tendemos a considerar que la cultura política es solo lo que enmarca la campaña, la elección y únicamente esto. No todo lo que indica, como lo dije hace un momento, el día a día, porque si es cultura política y si está en el entorno, es lo que se debe hacer, lo que se espera que se haga y lo que se hace cuando no se hace lo que se espera que se haga a partir y después de las elecciones. No es simplemente el mes o los 2 meses de campaña y el posterior proceso de 1 o 2 meses de empalme y de queja de la anterior administración, por poner un ejemplo, y hablando del entorno político. Si ahorita no solamente se ve reflejado, se huele cultura política, pero es porque tenemos incultura política y solamente lo vemos como el reflejo de una campaña en la que nos hacen entender, nos hacen olvidar mejor lo que estoy diciendo desde el principio, y es que la cultura tiene que ver con mis raíces, pero con mis expectativas de futuro como grupo social, lo que debe ser, y si eso no ocurre, lo que tengo que hacer para que ocurra. En cierta forma sí, porque somos víctimas de nuestro propio invento. Si nosotros, porque pues acá lo que vemos es politiquería y no política, lo que vemos es remeros de partidos políticos. Si no tenemos buenos partidos políticos, pues no podemos tener buena cultura política y buenas manifestaciones del ejercicio, de la praxis de esa política que se está llevando a cabo. Entonces nuestra cultura también está socavada por toda esa degradación de esos valores, y eso se está reflejando en la cultura política en estos momentos en Colombia, y el Guaviare no es la excepción. Claramente no, porque primero pensamos en nosotros, en el bien personal y no en el bien comunitario. Por ejemplo, los candidatos luchan por lograr llegar hasta allá, pues porque es un buen puesto, pero en realidad no piensan en nosotros. Al llegar hasta allá se olvidan de la sociedad, se olvidan de los problemas, se olvidan hasta de lo que prometieron. Entonces por eso totalmente nos salvamos. Como acabamos de ver, los conceptos de cultura política de los individuos de nuestra región, eso es una muestra muy pequeña, pero le da un poco una idea de cómo están esos conceptos en la gente del común, de nuestro municipio en este caso. Para mí personalmente, la cultura política nacional ha venido cambiando paulatinamente. Si nos podemos hacer memoria un poco, antes en la política solamente se encontraban 2 partidos, era una política nacional bipartidista, donde o se era azul o se era rojo, y hasta ahí. Hoy en día podemos evidenciar que ya encontramos, no sé, más de 10 partidos, más de 20, 30 candidatos para 2 o 3 puestos de diferentes partidos. Esto hace que la gente empiece a diferenciar y a mostrar su desinterés en ciertos partidos tradicionales, empiecen a creer y a buscar otras oportunidades y de pronto otras opciones que presentan unos nuevos candidatos, puesto que los que tradicionalmente nos representaban, digamos, han venido defraudándonos siempre por los mismos problemas, siempre el que se robó más que el otro, este hizo esto, este prometió y no cumplió. Entonces hoy en día lo que podemos ver es que este aglomerado de partidos que se encuentran actualmente dividen las tendencias sociales, dividen los votos, y el resultado, la gente sigue con la esperanza de que en lo político la administración pública de cada departamento
se lleve de la mejor manera posible. No he visto dónde ha ocurrido, porque que de alguna manera siempre resultan problemas de índole administrativo, financiero, en todas las regiones. O sea, yo personalmente no creo que un candidato llegue y gobierne y nadie tenga queja alguna, o que todo el mundo tenga que decir que cumplió a los votantes y que todo marchó perfectamente. Pareciera que actualmente todo el que entra a la administración pública o quiere administrar viene es con una doble intención. Inicialmente en estas campañas prometen, hablan mal del otro, es una guerra verbal ahí, se atacan para hacerle pensar a la gente que él es la mejor opción. Pero finalmente yo creo que siempre pasa lo mismo, llegamos a lo mismo. Pero también creo que no hay que perder la esperanza. De pronto, de alguna manera, las cosas tienden a mejorar. Y todo eso que estamos viendo ahora que nos muestra que hay cambios políticos en cuanto a partidos y hay conceptos aparentemente interesantes. No podemos cerrarnos y entonces tomar una actitud negativa y pesimista para simplemente no optar por un voto en blanco, pues no estoy de acuerdo. Simplemente el que no vota no tiene derecho a reclamar. Entonces creo que toca sentido social, con moral, y esperar que las cosas mejoren.